las ciudades, sino esos rincones compuestos por más rincones donde se esconde el caos en apariencia pacífico y la soledad acompañada. Nuestras pintorescas vidas urbanas surgieron del desorden y como buenos hijos que somos, buscamos que prevalezca tan bello trabajo en nuestros creadores. Como dice nuestro invitado de hoy, si esta es la ciudad que tenemos, tal vez así la podemos habitar, sin que por ello sea indigno habitarla. El desastre tiene potencial. Hola, ¿qué tal? Yo soy Beatriz Alvarado y me da mucho gusto presentarles la entrevista de este mes, que como saben es un número dedicado a la Ciudad de México. En esta ocasión, le realizaremos 10 preguntas a Kevin Cuevas, arquitecto e ilustrador mexicano, cuyo proyecto Apocalipsis, por favor, tiene como tema central la estética del espacio urbano. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Bienvenidos. Gracias. Pues, como ya dijeron, soy Kevin Cuevas. Algunos me conocen como Kev Cuev. Y la ilustración siempre muy influenciado por los temas urbanos, por la estética del espacio urbano y también un poco a veces por la ciencia ficción. De ahí viene como este concepto apocalíptico que me gusta relacionar con las ciudades y con el desastre, por supuesto. Bienvenido, Kevin. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Te parece si comenzamos con nuestras 10 preguntas de hoy? Sí, claro que sí. ¿Qué te llevó a interesarte por la ilustración? Hay que empezar por contarles que yo estudié arquitectura. Y bueno, siempre había dibujado, pero estudiando arquitectura, pues empecé a dibujar mucho más. Y en algún punto empecé a entender o apropiarme del dibujo más que como un medio de representación de cosas, como una herramienta para pensar, reflexionar o a veces apropiarte de muchas cosas que yo veía en la ciudad o en la arquitectura. Y bueno, la ciudad siempre guarda muchos mensajes, símbolos. Nosotros imprimimos eh, símbolos en la arquitectura que habitamos. Y leer eso es difícil. La ciudad también es, por lo tanto, un objeto de lectura que se puede leer y a través del dibujo se pueden descubrir este tipo de cosas. Cuando dibujas te apropias, estás leyendo un espacio de una forma diferente. No es lo mismo que tomarle una foto, no es lo mismo que verlo. Y y pues encontré con la ilustración pues, una manera de mostrar cómo era mi habitar en la ciudad y también, pues también una forma de mostrar qué cosas pensaba sobre esos lugares que habitaba. Y creo que por eso adopté a la gráfica como mi medio para expresarme y ya también como mi trabajo. Para realizar tus ilustraciones, ¿te inspiras en algún libro, alguna historia o película? ¿O en qué te inspira a crear? Ujú. Antes que nada, pues es habitar la ciudad, habitar los espacios, es recorrerlos, perderte, observar muchísimo y por supuesto también pues todo el bagaje, cultura, no sé cómo llamarle, que traes encima, te hace ver las cosas de cierta forma. Eh, a mí me gusta mucho la ciencia ficción porque cuando descubrí la ciencia ficción entendí que las cosas se podían hacer de otro modo. La ciencia ficción muchas veces te hace eh, te convierte en un extranjero en tu propio contexto. Es como si te extrajeran del mundo en el que habitas, te pusieran te volvieran a poner, pero con unos lentes con los que ya no reconoces ese contexto en el que siempre estuviste. Entonces empiezan a llamarte la atención cosas que veías como cotidianas. Ujú.
es un poco también preguntarte, mm, mm, más allá del porqué de las cosas, como un ¿qué pasaría si? O ¿por qué no hacemos esto? O ¿por qué no sé? Y, y bueno, me gusta leer ciencia ficción, obviamente también películas de ciencia ficción. Y creo que en lo que dibujo está siempre muy presente eso. Ujú, creo que sí. ¿Qué más? ¿Nos podrías contar un poco sobre tu proyecto Tramas Urbanas y decirnos por qué decidiste tomar paisajes urbanos como protagonistas de tus ilustraciones? Ujú. Mm, pues las tramas urbanas son un tipo de ilustración mm, que viene de una técnica, de un dibujo técnico arquitectónico que se llama isométrico, en el que puedes ver tres caras de un volumen. Es una visión imposible, no se podría ver en la realidad. Em, y pues tiene líneas perpendiculares, paralelas, siempre es en un ángulo de 45, 75, o puede cambiar, a veces yo lo cambio. Y, y bueno, yo lo que quería eran dos cosas. Primero, destruir como este dibujo técnico, volverlo algo más expresivo, algo que sirviera también para imaginar otras cosas. Ujú. Y por supuesto, mostrar una ciudad desde este punto en el que pudieras ver, sí, desde arriba, como si fueras un dron, un pájaro, pero em, que desde esa escala y esa visión pudieras observar em, la vida de esa ciudad, ¿no? O em, ciertas tipologías de esa ciudad. Y funciona como para, justo para imaginar estas ciudades, concepto, y al mismo tiempo me gusta forman como una textura. De pronto está tan recargado el dibujo que parece una trama. Y las ciudades es también eso, es una red, es una telaraña, son líneas, son vidas, son muchísimas cosas que chocan de pronto, a veces van paralelas y empiezan a tejer un manto gigantesco que empieza a absorber el territorio. Entonces son es como un poco para pensar en eso y también para tratar de imaginar estas ciudades fantásticas. No, no les llamaría utópicas porque, bueno, tal vez sí, porque la utopía a veces termina siendo un poco más terrorífica que la misma distopía. Y, y de estas imágenes de las tramas urbanas me han dicho muchas veces que mm, sí está ahí el caos, pero transmiten cierta tranquilidad. ¿No? Eso me lo han dicho ya tres veces al menos. Y me llama a mí la atención, es como una retroalimentación muy interesante porque yo no estoy seguro de pensar en eso cuando lo dibujo, Ujú. que lean esas cosas de, de la ilustración. Y cuando lo pienso, pues sí tienen razones, como tal vez es por las líneas que son todas rectas, lo de la calma, o porque la ciudad parece un tanto, tal vez al verla desde arriba, realmente no sé bien a qué se refieren con la calma, pero Tal así es la vez, ciudad. Ujú. ¿Qué? que tal vez tiene que ver con nuestra búsqueda de la perfección siempre. Ajá, pero a mí, justo a mí me parecía algo terrorífico como esta ciudad que, que se come todo, ¿no? Y lo absorbe, de pronto no tiene salida. Y bueno, me llamó la atención que alguien lo viera como algo tranquilo. Ujú. Por eso la utopía de algunos también puede ser la pesadilla de otros. No sé. Bueno. Am,
¿Qué es Apocalipsis, por favor? Apocalipsis, ya llegamos a ese punto tenebroso. Em, Apocalipsis comenzó como un proyecto que tenía en arquitectura que justo trataba de hacer ver a la ciudad desde su desastre, desde su desorden, su caos, pero tratando de buscar cosas que tú pudieras eh, potenciar como algo positivo y, y tal vez no tanto tratar de luchar contra estas características, sino darte cuenta que también podían ser algo que podías utilizar para que la ciudad funcionara mejor y eh, parar de un poco dejar el desgaste de estar tratando de evitarlas. Ujú. Mm, y bueno, después de eso se volvió en este proyecto gráfico que trata justamente de explorar la ciudad en busca de estos, les llamo revelaciones, que son como estos mensajes ocultos, a veces no tan ocultos, cosas que tomas por cotidiano, que es porque lo ves diario en la ciudad, y, y a través del dibujo tratar de encontrarlo, de reencontrarlo, de volver a verlo y un poco estudiarlo, pensar qué es lo que hace ahí, qué podemos hacer con esto. Mm, y se llama Apocalipsis justo por el aspecto de la revelación, que el Apocalipsis, bueno, es un juego también, es un concepto que busca provocar, porque obviamente tenemos una connotación de Apocalipsis bastante negativa, como de la hecatombe que pone fin al fin de los tiempos, pero realmente ese no es el significado. eh, si buscamos incluso la raíz etimológica de la palabra, tiene que ver más con algo que estaba oculto, simplemente es eso, algo que estaba oculto y que de pronto aparece, se revela. Y había una analogía un poco graciosa porque justo etimológicamente tiene el mismo origen que la palabra eucalipto. Tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver Apocalipsis con eucalipto? Bueno, resulta que el eucalipto tiene una semillita que seguramente hemos visto tirados, la hemos encontrado tirada en la calle, eh, que tiene como picos. Pero bueno, la cosa es que esta, esta bolita, eh, cuando está en el árbol y florece, de pronto se convierte en algo muy bonito. Después de ser una cosa horrible ahí, en algún momento se revela. Y más o menos por ahí, eso es en lo que se parecen esas palabras, en su origen. Y, y eso es lo que me gusta, porque la ciudad es así, de pronto encuentras cosas que tú ves como algo muy malo, como algo que no te gusta, porque igual tenemos conceptos de lo que es bello, de lo que no, que a veces tenemos heredados de otras cosas, pero a, a pensar, reconsiderar, encontrar eh, forma de inhable. A ese grado llegamos. Se trata solo de ir por ahí buscando cosas que se revelen en la ciudad, pues es el apocalipsis. Dice apocalipsis, por favor, también porque mm, está pidiendo esas relaciones, está pidiendo preguntas y pocas respuestas, ¿no? Y como es una exploración, pues está pidiendo apocalipsis, está pidiendo una respuesta. Ujú. Y eso es apocalipsis, por favor. ¿Cuál de todos tus trabajos es tu favorito? Si es que tienes alguno. Esas preguntas siempre son muy difíciles. Em, no lo sé. A mí me encanta dibujar torres. Creo que la Materio Torres es de mis favoritas.
y tengo otras, pero la que está más publicada creo que es la mejor, la que más me gusta. Pero no sé, también los trabajos de cómic me gustan mucho. No sé si has visto el del humanito que saca algo de su bolsa y empieza a crecer hasta que tapa todo. Sí. Ese me gusta mucho y, y es muy sencillo, también por eso me gusta. Y creo que puede tener muchas interpretaciones. Y las cosas que se pueden leer de muchas formas me gustan, me gustan. Ujú. Y creo que ya también recientemente hice un tríptico basado en los trípticos que dibujaba el Bosco y también quedé muy feliz con el resultado. Ese lo imprimimos en risografía, entonces quedó un poco fosforescente. Y, y bueno, yo soy fan del Bosco y siempre quise hacer algo un poco en honor a su trabajo, pero algo que pudiera ser también mío o contemporáneo con los temas que me gustaban. Y el Bosco siempre fue muy apocalíptico. Entonces, el tríptico apocalíptico también de él. ¿Prefieres la ilustración o el diseño arquitectónico? Uy, esa también está difícil porque empecé a dedicarme más a la ilustración un poco porque estaba cansado de la arquitectura, Ujú. pero en algún punto me di cuenta de que no podía ya dejar de lado la arquitectura, la tenía ahí y la tenía presente todo el tiempo. Entonces creo que mi ilustración siempre va muy ligada a lo que aprendí como diseño arquitectónico, lo que sigo aprendiendo. Y me encanta utilizar el dibujo justo para seguir explorando la arquitectura y, y seguir aprendiendo de arquitectura. Entonces creo que mm, pues me dirijo como a un territorio que está entre esas dos cosas. Me encanta dibujar, mi trabajo es dibujar y hacer eh, creaciones gráficas, mm, pero siempre estoy pensando en arquitectura, a pesar de que ilustro cosas que no tienen nada que ver también. eh, Mi principal tema e influencia siempre es la arquitectura y la ciudad. Ujú. Entonces, no puedo separarlas. Mi ilustración es la arquitectura y, y con la ilustración vivo el diseño arquitectónico también. Ujú. Bueno, ya pasando un poco más al tema de este mes, ¿cómo definirías a la Ciudad de México? Mm, Esa es muy bonita y también es muy difícil. Mm, para empezar, em, si empecé a pensar en Apocalipsis, fue por esta ciudad, porque es política, en el sentido en que es una ciudad que, en los dos sentidos de la palabra, en la connotación desastrosa que le damos y en el de la revelación, es una ciudad que se ha destruido a sí misma para dejar pasar, para dejar crecer consigo misma a otra ciudad. Ha sido muchas ciudades en su vida. Em, y creo que eso también la mantiene en una línea muy delgada en el desastre, muy cerca siempre del desastre. Pero en ese desastre, cuando se presenta, siempre nos muestra cosas que tal vez estábamos dejando de lado. No sé, siempre pienso
todo lo que pasó después del sismo del 85, ¿no? Y después ahorita del 2017. Como si ocurre una tragedia y de pronto aparece una ciudad que no conocíamos o ya se nos había olvidado que estaba ahí. Y por ciudad me refiero a lo que ocurre ahí y los habitantes, lo que hacen que pase, ¿no? Porque a veces cuando decimos ciudad pensamos en los edificios, en las calles, pero no, la ciudad son las personas que la habitan. Y, esa ciudad, esos habitantes se convierten en otros en el momento en el que hay una tragedia y comienzan a actuar y comienzan a ocurrir otra serie de actividades, de conexiones sociales. Se activan muchas cosas que estaban apagadas antes. Eso es una revelación y quiere decir que ahí, en ese momento terrible, algo pasó que se activaron estas cosas positivas. Entonces es dificilísimo tratar de explicar qué y no es como nuestra área, ¿no? Eso ya le toca a sociólogos, a más gente, pero están ocurriendo esas revelaciones ahí. Y, y bueno, ya más hacia lo arquitectónico, también la ciudad te muestra muchas cosas y tratas de leerla, muchas cosas apocalípticas. Los mensajes están en todos lados. Tan solo, literalmente, muchos edificios de las partes antiguas de esta ciudad están hechos de pedazos de otros edificios de otra ciudad que estuvo aquí antes. Y se puede ver, lo puedes buscar incluso. em, También el desastre de Jamarcas, y siempre están ahí. Esta ciudad no borra esas marcas, y sobre todo porque vuelven a salir. Como la ciudad se hunde por estar encima de terreno acuoso, Ujú. a veces vuelven a salir las construcciones de las ciudades pasadas. Esas son revelaciones muy literales, pero que también te vuelan la cabeza. De pronto ves una calle del centro que parece montaña rusa porque está toda chueca y resulta que abajo está saliendo una pirámide. Y dices, bueno, esto está muy loco. O incluso la cimentación de edificios que se han caído en otras épocas y no retiraron la cimentación, vuelve a salir en el lugar en el que estuvo el edificio que se cayó, tal vez temblor. O no sé, las calles se rompen siempre y todo eso te recuerda en dónde estás viviendo todo el tiempo. Y tal vez te recuerda que hay algo en la forma en la que estamos habitando que está mal o que va en contra de lo que la ciudad quiere ser. Y ahí es donde me gusta preguntarme, bueno, ¿cómo haríamos para que esto fuera algo positivo, para utilizar esto que está pasando? Y bueno, em, las respuestas son muy difíciles de encontrar, son cuestiones muy complicadas, pero al menos está ahí la parte gráfica, que yo estoy seguro que te acerca a estar pensando en estas cosas y sobre todo te ayuda a imaginar otros futuros para la ciudad. Ujú. Sí. Entonces ya no sé si fue una descripción o qué cosa, pero definitivamente es una ciudad apocalíptica que se revela todo el tiempo y en ese sentido también es fascinante. Y creo que todos tenemos que ser un poco arqueólogos a través de nuestras áreas, como tratar de leer nuestra ciudad siempre en lo construido y en lo que no está construido, ¿no? En lo que no es tangible, en el comportamiento de los habitantes, en los eventos que ocurren de pronto.
Creo que siempre tenemos que estar leyendo la ciudad constantemente. Y la Ciudad de México es un libro extraordinario. ¿Cuál es tu lugar o tu edificio favorito de la Ciudad de México? Oye, puras preguntas difíciles. ¿Qué será? Es que tengo un gusto culposo por cierta arquitectura que es del movimiento moderno, como por ejemplo el Palacio de los Deportes. Me gusta mucho su cubierta dorada, que ya no es dorada, bueno, color cobre, que está súper cochina y oxidada, pero me gusta porque parece además un insecto este edificio. Me gusta imaginar que de pronto va a mover esas columnas que son sus patas y se va a ir caminando, se va a ir de la ciudad. Eso me gusta. Pero no sé, creo que tendría que pensar más de algún lugar. Más allá de un edificio, creo que hay espacios que me gustan. Mm, Las calles cercanas a la Merced, detrás y la parte del centro que está detrás del Palacio Nacional, me gustan mucho. Me gustan mucho porque son muy genuinas, mm, es una zona que como no ha sido tan gentrificada como el resto del centro, se siente mucho más genuina, es como si estuviera en otra época. Y además la actividad que tiene es increíble porque eh, hay mucha gente vendiendo, hay mucha gente en las calles, haciendo un montón de cosas diferentes. Te encuentras por ahí de pronto un tianguis en el que, bueno, no es un tianguis, es una calle, pero tú sientes que entras como en otra atmósfera donde venden niños Dios todo el año. Y de pronto cruzas la calle y hay una Santa Muerte gigante que diario tiene un vestido diferente. Em, no sé, se me hace increíble esa zona del centro. Y, y por supuesto ahí hay construcciones increíbles. A veces están en condiciones ruinosas, pero aún así se me hace, a veces prefiero que estén en condiciones ruinosas que sean mal restauradas, que se conviertan en un Starbucks, en un Sanborns. Y sí, creo que sí. Definitivamente el centro es mi lugar favorito de la ciudad. Ujú. Mm, ¿Qué otro lugar? Bueno, hay lugares de Xochimilco que también me gustan mucho, donde la gente vive todavía en chinampas y hay puentecitos que las cruzan. No sé, eso se me hace magnífico. Es otra ciudad totalmente y te está proponiendo otro modelo de habitar el territorio, que espero nunca desaparezca. Al contrario, que podamos volver a valorar eh, esos estilos de vida que existen ya en esta ciudad, pero durante mucho tiempo hemos tratado de borrarlos, ¿no? Pues ya. Y de hecho, bueno, siento que la ciudad tiene muchas ciudades adentro. Y Ujú. bueno, como que respetan esos límites de los, bueno, llamémoslo reinos prehispánicos, de cómo estaban divididos, que los de Xochimilco, los de Azcapotzalco, o sea, como que eso se preserva, ¿no? A pesar de que se supone ya es una ciudad uniforme, Sí se no, supone, sí. pero sigue siendo muy centralista, todo gira alrededor pues, del centro. Y, y sí tienes razón, algunos lugares existen todavía con su propia identidad, sus propias, pero
sigo creyendo que están en peligro de desaparecer, porque Ujú. estas pequeñas ciudades que absorbió la gran ciudad, mientras más cercanas al centro, pues más se van volviendo como él, ¿no? Las va transformando. Y bueno, de ese tipo de ciudades está, por ejemplo, lo que fue alguna vez Tacubaya, que de plano la modernidad y ese progreso violento lo destruyó por completo y ya es irreconocible lo que alguna vez fue Tacubaya. Mm, y pues sí, también es muy divertido caminar la ciudad y de pronto llegar te encuentras una placita, un parque con su iglesia y dices, wow, esto es como un pueblito aquí perdido en medio de todo. Y caminas 2 cuadras y ya de nuevo están los rascacielos. También son pequeñas revelaciones Ujú. y están ahí, pero a veces no sabemos. Y es una ciudad tan grande que pues es difícil de explorar, de leer. Ujú. Y bueno, ya en estos temas, y dos preguntas para terminar que son más difíciles. A ¿Qué ver. opinas sobre el patrimonio y la conservación de edificios y monumentos? Mm, a ver si no digo algo que provoque a la gente. Porque em, creo que hay cosas que efectivamente tienen que conservarse, mm, pero la arquitectura tiene una vida y un proceso. La arquitectura no está hecha para durar toda la vida. Y creo que la arquitectura debe mostrar su edad también. Em, yo estoy a favor de las restauraciones que dejan ver las muchas vidas que ha podido tener un objeto arquitectónico y un poco de su historia. Me refiero, por ejemplo, no sé, me imagino un edificio que de pronto cayó en el olvido y luego se volvió, em, bueno, cambió su uso, fue un bar tal vez después de ser una vecindad. Bueno, seguramente todo eso dejó ahí marcas, tal vez tiene grafitis, tal vez tiene algún acabado que le pusieron las personas que lo habitaron después. A mí me gusta ver eso en los edificios, cuando incluso después de restaurados creo que se puede tratar de ver toda esta historia que ha tenido, no solo la que fue originalmente o para la que fue concebido, porque a veces los convierten como en este objeto perfecto que parece que lo hubieran construido ayer y pues creo que pierde muchísimo su valor. Ahorita está muy fuerte el debate sobre eh, la Catedral de Notre Dame en París, que se incendió y perdió toda su cubierta y su aguja. Entonces, hay mucha gente que quiere, sobre todo los parisinos más conservadores, quieren conservarla, quieren reconstruirla tal y como era, lo cual es totalmente imposible y sería muy absurdo porque siempre sería algo fake. Construirlo hoy tal cual era, le haría perder muchísimo valor. Mm, entonces, te hace preguntarte, bueno, ¿qué hacemos? ¿La dejamos así? ¿Le ponemos otro tipo de restauración? Y yo diría que sí, mm, una restauración mm, muy transparente y tal vez una intervención contemporánea, pero muy respetuosa con lo que ya está, sin tratar de crear ahí otro objeto sobre otro, ¿sabes? Como, bueno, creo que ese sería como tema de gente más especializada en, en eso. Pero sí, definitivamente yo creo que la arquitectura debe mostrar su historia. Y si Notre Dame se quemó, pues también que
que esa intervención que se le haga muestre en algún punto lo que pasó. Si se quemó, ni modo, y es parte ya de la historia de esa catedral. Por eso te decía hace un rato también que me gustaban las calles del centro, que a veces están un poco ruinosas, porque pues es parte de la vida de ese edificio. Ujú. Em, y prefiero eso a que los conviertan en objetos casi eh, como un fetiche que solo puedes eh, admirar, ya no tanto, no sé, no sé. Yo no creo en la arquitectura como algo que debas conservar tal cual es. Creo que hay que usarla, hay que modificarla, hay que rayarla, grafitearla, destruirla, porque entonces nos va a caer una maldición como la de París, que de pronto ya no puede crecer, no puede habitarse a sí misma porque todo tiene que estar tal cual fue. Y se convierte más en un museo que en una ciudad. Pierde muchísimo valor para ser habitada. Y la Ciudad de México no es eso, por supuesto que no. Sigue reconstruyéndose y autodestruyéndose. Sí, creo que habría que buscar un equilibrio como para conservar la memoria, pero no el objeto en sí. No sé, es complicado también, pero sí es en eso en lo que creo. Sí, tienes mucha razón. Ujú. Tenemos que mostrar la historia. No la debemos de ocultar y mucho menos negarla con este tipo de conservaciones. Sí, no olvidar, pero tampoco tratar de traérnoslo todo, ¿no? Como, O no, sea, no, no. aceptar que el pasado ya pasó. Y bueno, Sí, la dejar última que siga pregunta, la todo. más difícil. A ver. ¿Cuál crees que sea el compromiso que tienen los arquitectos con la sociedad? Y sí, es la más difícil. Mm, Creo que actualmente ahí radica la crisis de la arquitectura, porque no está claro si, cuál es ese compromiso. Mm, Pensándolo ahorita rápido, yo pensaría que el primer compromiso que tiene hoy un arquitecto es enfrentarse a los problemas que causa su misma actividad al construir. O sea, que el arquitecto se pregunte si en verdad es necesario seguir construyendo y si en verdad necesita construir para ser un arquitecto. Em, la construcción es una de las actividades que más contaminan en el mundo y, y también es causante de muchos otros problemas como gentrificación. No sé si has escuchado tú de los problemas de las constructoras, ¿cómo les dicen? Am, las que desarrollan departamentos para vender oficinas en la ciudad, eh, compran terrenos para desarrollarlos y se convierte también después en una mafia de hacer dinero. O estas otras empresas que hacen casitas en medio de la nada y después el Estado tiene que ponerles los servicios y las casas terminan inhabitadas y todo el Estado de México está lleno de estos fraccionamientos inhabitados. Mm, y es que realmente la ciudad ha crecido más que respondiendo a una necesidad de ser habitada, a una necesidad de crear dinero.
Y los arquitectos han sido cómplices, por supuesto, de eso, o simplemente testigos silenciosos. Em, Entonces, bueno, la primera responsabilidad del arquitecto sería cuestionar eso, como si en verdad necesitamos seguir construyendo o qué tenemos que construir y de qué forma. Y la otra es, por supuesto, la que tiene que ver con cómo se habita al mundo ya como un sistema eh, que también está en crisis, ¿no? La cuestión de que lo que el arquitecto dice sustentable o sostenible y que no se hace. Esa tendría que ser como la primera cuestión en el momento de enfrentarse a diseñar cualquier cosa. ¿Cuál va a ser la huella de este edificio? ¿Cómo nos vamos a relacionar con el territorio, con la ciudad y, y también desde la parte social, cómo va a afectar esto que vamos a construir a esta ciudad socialmente? Porque el arquitecto tiende a pensar que, o al menos así lo hacían antes, su edificio, por ser un objeto dentro de la ciudad, es algo en lo que no tiene que pensar en un territorio, ¿no? Más allá de la escala de su terreno, ¿por qué tendría que preguntarse por el territorio, la ciudad o la sociedad? Y la verdad es que todo empieza desde ahí, dentro de todo este sistema que estamos creando y habitando. Y desde ahí tiene que empezar el diseño, viéndolo desde la escala territorial. Y bueno, en esta ciudad ahorita estamos sufriendo por agua en todo el país y en toda Latinoamérica. Y bueno, también es una de estas cuestiones. ¿Cómo va a afectar esto? Y, y bueno, el arquitecto puede tener mucho poder, tiene mucho impacto en lo que hace, aunque sea un solo edificio. Y creo que hay que ser muy consciente de eso. Antes no se estudiaba, hoy yo creo que sí, las escuelas han cambiado, hay mucha gente ya consciente de estas cosas. En fin, creo que sí, los arquitectos tenemos que mutar hacia otra profesión más consciente de, de estas cosas, ya a otra escala. Sí, además está el problema de las mini viviendas y tantos departamentos. Las personas con más de un hijo a veces no pueden vivir en esos departamentos. Se puede considerar hasta hacinamiento en Sí, ocasiones. y que sobre todo, pues no toman en cuenta que la diversidad de habitantes, ¿no? Porque pues las hacen iguales para todos y, pues alguien tal vez como yo podría vivir muy bien en una casita así, pero que pues obviamente no todas las familias son iguales y sí, cada habitante tiene sus propios requerimientos que hacen muy difícil el crear vivienda en serie. También, también así como hay que buscar la escala territorial, creo que también hay que ver la escala del particular del habitante. Ujú. Sí, tienes razón. Pues bueno, esas serían todas las preguntas. Muchísimas gracias, aunque te metí en aprietos. Sí, pero está bien porque igual así eh, nos empujamos a preguntarnos cosas que valen la pena. Preguntarnos cómo cambiar nuestras ciudades, cómo leer nuestra ciudad. Y pues muchas gracias. ¿Algo que le quieras decir a nuestros lectores? Am, no sé, em, que bueno, los invitaría a dibujar. Siempre nos dicen que, bueno, a veces creemos que no podemos dibujar, pero
todos dibujamos siempre desde que somos niños, hasta escribir es hacer un trazo y utilizar al dibujo como para pensar cosas, absorber otras, siempre es útil.